Los titulitos que tienen los pasajes de la Biblia. Hoy vamos a hablar en especial sobre esos titulitos. Eh, Esos titulitos que tienen algunas Biblias, la gran mayoría de Biblias tienen títulos en los pasajes. Bueno, ¿qué es un pasaje? Un capítulo de la Biblia, vamos a mirar por ejemplo Mateo capítulo 7. Vamos a mirar Mateo capítulo 7. Tiene un, 2, 3, 4, 5, 6 pasajes. 6 pasajes. Ahora, ¿qué es el pasaje? Es un grupo de versículos que hablan sobre un mismo tema. Eso es un pasaje. Un grupo de versículos que hablan sobre un mismo tema. Por ejemplo, uno de los pasajes que tiene el capítulo 7 es el que habla de la puerta ancha y de la puerta angosta. Ese es uno de los pasajes. Entonces habla de las dos puertas. Entonces, los titulitos generalmente hablan algo que tiene relacionado con ese pasaje. Ya notan la diferencia entre un capítulo, un versículo y un pasaje. Una nueva expresión que muy pocas personas conocen es un pasaje de la Biblia. Cuando decimos un capítulo, eso ya es claro, ¿no? Un capítulo es, por ejemplo, decir el capítulo 7. En este caso, nos pasamos a Mateo capítulo 7. Entonces, el capítulo de la Biblia, el capítulo 7. Cuando decimos, por ejemplo, el versículo 13 y 14, entonces, esos dos versículos ¿de qué hablan? Hablan de las dos puertas, la que lleva a la perdición y la que lleva a la vida eterna. Se podría decir también los dos caminos. Ese pasaje también podría ser así, los dos caminos. ¿Cómo dice el titulito? El titulito que le pusieron fue la puerta estrecha. Entonces, ¿quiénes pusieron esos titulitos? Eso es lo que vamos a hablar. Por eso era importante que tuvieran una clara diferenciación entre qué es un capítulo, qué es un versículo y qué es un pasaje. Los que escribieron estos titulitos, ¿quiénes creen ustedes que fueron? ¿Justos o pecadores? ¿Quiénes creen ustedes que fueron? Los que escribieron los titulitos de la Biblia. Para que les quede claro, vamos a mirar un ejemplo. Vamos a mirar un corto ejemplo. Vamos a mirar Juan capítulo 1. Vamos a mirar Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1, el versículo 6, no sé si se acuerdan qué es lo que dice, que había un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Así dice el versículo 6. Pero ¿qué dice el versículo 7? Este vino por testimonio, para que, a fin de que todos creyesen por él. Se refiere por el testimonio. Por el testimonio de Juan el Bautista, el que crea en el testimonio de Juan el Bautista, esa persona, ¿qué le pasa? ¿Qué dice así? Para que todos creyesen. ¿Qué es la persona que es salva? Se conoce como justo, se conoce como santo, se conoce como creyente. ¿Qué es lo contrario a creyente? Incrédulo. Cuando les pregunté si los que habían escrito esos titulitos eran justos o pecadores, la mayoría, unos escribieron justos, otros escribieron pecadores. Pero cuando ahora estamos mirando el testimonio de Juan el Bautista, cuán importante es para que alguien sea creyente. Si una persona es creyente, esa persona es salva, porque creyente significa el que cree en el Evangelio. Bueno, ¿qué es el Evangelio? Ya ahorita más de uno se está preguntando, ya ahorita vamos a explicar qué es el Evangelio bíblicamente. No son todos los caminos que la gente tiene, ya ahorita lo vamos a explicar. Por ahora vamos a terminar de explicar quiénes escribieron esos titulitos. Si justos o pecadores. Entonces, ahí dice que es por el testimonio de Juan el Bautista, ¿cierto? Pero cuando ustedes miran, hablamos hoy de los titulitos de los pasajes, ¿no? Entonces, si ustedes miran el capítulo 1 de Juan, tiene 1, 2, 3, 4 pasajes. Tiene 4 pasajes. Tiene 4 pasajes, o sea, 4 titulitos. Pero cuando miramos el segundo titulito, miren lo que dice el segundo titulito. Testimonio de Juan el Bautista. Así dice, ¿no? Testimonio de Juan el Bautista. Así. Entonces, ese pasaje, ¿cuántos versículos? ¿De qué versículo a qué versículo está? Del 18 al 28. Del 19 al 28. Del versículo 19 al versículo 28. Tiene 10 versículos. Del 19 al 28. Tiene esos 10 versículos. Pero ahora hago una pregunta. Presten atención a la pregunta que voy a hacer. ¿Alguien sabe en qué versículo, aparece el testimonio de Juan el Bautista? Quien logre creer en ese testimonio de Juan el Bautista, esa persona es creyente. Quien no logre creer, esa persona no es creyente. Así diga que es pastor, líder de una iglesia,
Esa persona no conoce el Evangelio, porque ese versículo resume el Evangelio. Lo escribieron, ya lo escribieron. Juan 1.29, 1.29. 1.29, 1.29, 1.29, 1.29. Ahora, ¿qué dijimos que el pasaje al que le colocaron el titulito Testimonio de Juan, el Bautista, va hasta el versículo 28? Si una persona lee el versículo 6 y 7 y el versículo 8, que el que logre creer, esa persona es justo, es un creyente. Esa persona realmente es justo, llega a creer. La obra de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio. Ser creyente es creer en el Evangelio. Porque eso es lo único que Satanás quiere que las personas no crean. Que crean cosas lindas, hermosas, que se apoyen en sus buenas intenciones, su buen deseo y que tengan una idea de Dios como a ellos les parece, lo que mejor les parezca, como ellos quieran, la idea que ellos tengan de Dios. No necesitan ni siquiera leer la Biblia ni conocer la Biblia. Solamente con que se queden con su idea, con sus buenas intenciones y que digan algo lindo, hermoso. No, yo sé que Dios me va a llevar al cielo porque Dios sabe que yo le amo con todo y empezar a hacer caras. Dios le sabe que yo lo amo con todo mi corazón y Él sabe que yo lo que más deseo es estar con Él. Entonces, cuando una persona habla así, esa persona no necesita que le expliquemos el Evangelio. Esa persona crea sus buenas intenciones, crea su buen deseo, crea su propio corazón. Pero cuando miramos, el testimonio de Juan el Bautista no está en ese pasaje. El testimonio de Juan el Bautista no está en el pasaje. Bueno, ahí ciertamente Juan el Bautista está dando es una respuesta a una pregunta que le hacen los fariseos. Pero el testimonio de Juan el Bautista, el que dice la Biblia, que el que logre creer en él, ya los hermanos escribieron, está en Juan 1.29. Entonces, ¿por qué los que pusieron ese titulito no metieron ese versículo en el testimonio de Juan el Bautista? ¿Eran salvos? ¿Eran creyentes? O sea, ¿realmente creían el Evangelio? Hago esta pregunta. ¿Los que escribieron ese titulito creían el Evangelio? ¿Sabían qué era el Evangelio? ¿Para que hayan colocado el testimonio fuera de ese pasaje? No, no creían el Evangelio. No creían. Los que pusieron estos titulitos pudieron ser historiadores, pudieron ser teólogos, pudieron ser personas que se sabían la Biblia de memoria, podían ser personas que completaron muchos requisitos lindos, hermosos, loables, admirables, pero no eran justos, no eran salvos, eran hijos del diablo. Esto que acabo de decir sé que todavía impacta más y choca más, choca más. Vamos a dar una muestra más, ya para terminar. Les hago una pregunta a los hermanos, les hago una pregunta. Traten de no mirar, no vayan a hacer trampa, no vayan a buscar, sino ustedes traten de acordarse. Cuando ustedes le preguntan a una persona que no es salva, a un pecador, a una persona que está en maldición, un maldito. Suena feo. Esta palabra, bueno, hay un hermano que últimamente en el grupo de todos los que somos perfectos, en el grupo de WhatsApp, hay un hermano que él usa mucho la palabra malditos, le gusta mucho. Pero bíblicamente, ¿quién es maldito? Un pecador. A eso se refiere el hermano cuando escribe maldito. Esos versículos, el hermano coloca los versículos que dicen malditos, porque hay muchos versículos que dicen así. Cuando la Biblia habla de malditos, habla de pecadores. La persona que es pecadora, bíblicamente, es maldita. Entonces, ahora la pregunta, cuando ustedes le preguntan a alguien que no es salvo, la última pregunta, ya nos vamos a despedir. Cuando ustedes le preguntan a alguien que no es salvo, a alguien que es maldito, voy a usar la palabra que usa el hermano, que está usando últimamente, a una persona que es maldita, un pastor, pongamos. Sabemos que hay multitud de pastores que son malditos. Para que no suene feo, para que nadie se asuste, hay multitud de pastores y líderes de iglesias que son pecadores. Ya, suena más suave, ¿cierto? Es lo mismo que decir malditos, pero así suena más suave. Cuando les preguntamos qué es el pecado, cuando les preguntamos qué es el pecado, ¿qué contesta una persona que no es salva? ¿Qué nos contesta? Cuando le decimos cuál fue el pecado de Adán y Eva, más exactamente. Cuando les preguntamos cuál fue el pecado de Adán y Eva, más exactamente, hice la pregunta muy abierta, pero la voy a hacer más exacta. Cuando les preguntamos cuál fue el pecado de Adán y Eva, ¿qué contestan los que no son salvos? ¿Qué contestan los que no son salvos? Desobediencia, que se comió una manzana. Desobediencia. Así contestan.
¿Saben por qué contestan así? Vamos a mirar Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Espero que tengan Biblia y que estén buscando conmigo. Se van a sorprender por qué las personas contestan así. ¿Qué dice Génesis capítulo 3? El titulito. Génesis capítulo 3 tiene un titulito. Bueno, algunas Biblias no tienen titulito, mejor. Si tú tienes una Biblia que no tiene esos titulitos, mejor. Pero si tú tienes una Biblia que tiene titulitos, ya sabemos quién coloca esos titulitos. El titulito dice desobediencia del hombre. Cuando tú hablas con un pecador y le vas a decir que cuál fue el pecado, y de pronto esa persona se va por un lado, se va por el otro, y tú le dices, no, eso bíblicamente, bueno, aquí dice que fue por Adán. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Adán? ¿Qué fue lo que hizo Adán? Las personas que van a decir, desobediencia. No saben más. O sea, máximo llegan hasta ahí, desobediencia. No te hablan del versículo 5, del versículo 7, del 8, del 9. No te hablan de los versículos. No hablan. ¿Por qué no hablan de los versículos? Porque los que hicieron los titulitos son malditos. Entonces, ¿ellos de qué te van a hablar? Si ellos son malditos también, ellos entienden el lenguaje espiritual o el lenguaje de los malditos. O sea, estoy diciendo, yo sé que eso suena agresivo, suena feo. Digámoslo más bonito, más lindo. Ellos no son justos, son pecadores. Entonces ellos entienden el lenguaje de los justos o el lenguaje de los pecadores. Ellos entienden el lenguaje de los pecadores. Por eso lo que ellos pueden entender es lo que escribió otro pecador. Un pecador escribió que fue desobediencia. Así, un pecador leyendo, coloquémosle aquí que aquí fue la desobediencia del hombre, porque eso es lo que él entiende, él no logra ver más. ¿Qué vio un pecador? Es que esa es la desobediencia. Eso fue el pecado, ya, ¿Usted le explica a una persona, cuando usted le explica a una persona el pecado, usted le habla de esa manera? Pues sí, porque o no desobedecieron. Sí, ellos usan la lógica. Entonces, por usar la lógica, explican el lenguaje humano, el lenguaje natural. El lenguaje natural lo entiende ¿quién? Otro pecador. Los pecadores entienden únicamente el lenguaje natural. El lenguaje espiritual no tienen ni idea, no pueden acercarse. ¿Dónde está el lenguaje espiritual? En los versículos. El lenguaje espiritual no está en los titulitos, está en los versículos. Porque los titulitos los escribieron personas que no eran salvas. Ya hemos demostrado la evidencia. Ya quedó claro, espero que les haya quedado claro. O sea, las cosas no son como uno quiere. Yo quisiera que quienes hubieran puesto esos titulitos hubieran sido justos, salvos. Pero ya, al leer varios titulitos nos damos cuenta, quienes escribieron esto eran personas que no tenían la vista espiritual, no conocían el Evangelio, no habían recibido la salvación. Por ejemplo, vamos a mirar Lucas capítulo 18. Vamos a mirar Lucas capítulo 18. Lucas, ya para terminar, ya esta es la última. Lucas capítulo 18. Es que ahorita que nombramos los titulitos me acordé de algo muy peculiar. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. El versículo 18, más exactamente. Lucas 18, 18. Lucas 18, 18. Y si alguien ya lo encontró, escriba por favor cuál es el titulito. ¿Cuál es el titulito de ese pasaje? Lucas 18, 18. Cuando ustedes miran el versículo 18, notan que exactamente encima del versículo 18 aparece un titulito. ¿Cuál es ese titulito? Entonces, bueno, es el joven rico, ¿sí? El joven rico. Ahora, les voy a contar algo. Cuando ustedes leen este pasaje, ahí no aparece joven rico. No aparece la palabra joven rico. No aparece así. Sí aparece ciertamente que alguien tenía muchas riquezas, pero no dice que es joven. Así no dice. O sea, ¿por qué les quería mostrar en especial este capítulo, este pasaje? Hay dos partes en la Biblia donde aparece este mismo pasaje. Y en la segunda parte de la Biblia es cuando Jesús dice que Jesús le amó. Jesús le amó. Y le dijo, solo una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pero en ninguno de los dos pasajes de la Biblia, en los diferentes evangelios que aparece este mismo pasaje, en ninguno de los dos dice que ese señor era joven. No dice así. Es más, ¿saben qué dice él cuando él nombra la palabra joven? ¿Sabe a qué se refiere él? Dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Significa que él es adulto, ya no es un joven.
Por eso él dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Pero ¿cómo lo presenta? Miremos cómo lo dice, el versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, ahí no dice joven, ahí no dice joven, ahí dice un hombre principal. Y cuando él mismo da testimonio de que todo eso lo he guardado desde mi juventud, está atestiguando, él es un adulto, no es un joven. Pero ¿qué dice el titulito del pasaje? El joven rico. Así dice, el joven rico. El titulito dice, el joven rico. Así dice, ¿no? El joven rico. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué cuando ustedes oyen que muchos predicadores así hablan de este pasaje, van a decir, ese joven rico, el joven rico, el joven rico, y van a nombrarlo 20 veces en una predicación de media hora? Lo van a nombrar y lo van a nombrar y lo van a nombrar. ¿Por qué lo van a nombrar? Porque ese es el titulito. Sí, el titulito de ese pasaje dice así, pero el contenido no se refiere a un joven, se refiere a un adulto. Es un hombre principal. No dice que sea un jovencito, un adolescente, no. Un hombre principal. No sabemos si 30 años, 35, para que ese hombre judío haya dicho, eso lo he guardado desde mi juventud. Él no tenía 20 y alguito años. No, no, no. Era un adulto, era muy mayor. Pero entonces, el titulito que dice, cuando ustedes miran, es en Marcos 10:21, vamos a mirar el titulito que aparece en el versículo 17. En el versículo 17 dice, el joven rico. En el versículo 17 dice el joven rico, pero miremos si ahí dice que él es joven, porque uno pensaría, no, es que de pronto en este pasaje sí, en el otro de pronto no, pero en este sí. Pero vamos a leer. En el versículo 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, no dice joven. Y él da el mismo testimonio. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué dice antes? Dice, él entonces respondiendo y le dijo, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Otra vez da testimonio de que él es un adulto. Pero cuando una persona comparte sobre este pasaje, si ustedes buscan en diferentes denominaciones así, cuando las personas comparten sobre este pasaje, o sobre Lucas 18, versículo 18, van a decir el joven rico, el joven rico, el joven rico. Les cuento, yo lo hice. Siendo salvo, cuando yo hablaba de este pasaje, yo decía el joven rico. Y yo llevaba años de salvo. Sí, años de haber recibido la salvación. Yo llevaba años, pero seguía diciendo el joven rico. Porque yo venía de no ser salvo. Y antes, cuando no era salvo, ¿qué hablaba yo? Los titulitos. Cuando antes de ser salvo a mí me habían preguntado cuál fue el pecado de Adán y Eva, yo también fui de los que contestó desobediencia. Pero entre más comparte uno y comparte la palabra, llega el momento que uno se da cuenta, si pueden conseguir una Biblia que no tenga esos titulitos, consíganla. Consíganla, no se queden con esos titulitos, el daño que hace. Ahora, no estoy diciendo que un salvo no vaya a nombrar esos titulitos, ¿no? Como les dije, siendo salvo, yo nombré, pasaron años siendo salvo y yo seguía diciendo el joven rico. Pero cuando uno lee meditando en la palabra, uno se da cuenta, Dios mío, ¿yo qué he hecho? Y durante años, y aún siendo salvo, sí, aún siendo salvo, ¿qué he hecho? Estoy hablando lo natural, el lenguaje que no tiene el espíritu. Porque el lenguaje sin el espíritu es hablar de los titulitos. Porque los titulitos no los escribió alguien que tenía el espíritu de Dios. Los titulitos los escribió alguien que estaba bajo maldición. Espero que haya quedado claro para que realmente nunca consideren esos titulitos. No sé si se dieron cuenta, el libro de los Salmos, el libro de los Salmos tiene 150 capítulos y todos los capítulos les han puesto un titulito. A todos los capítulos del libro de los Salmos, todos tienen un titulito. Pero hablando de sabiduría, y fue por lo que empezamos a hablar de los titulitos, el libro de Proverbios, en relación a su magnitud, es el libro que tiene menos titulitos. Es el libro que habla de la sabiduría. Y curiosamente no le pudieron poner, los que colocaban titulitos no encontraban cómo ponerle titulitos. Entonces estamos leyendo un libro maravilloso, un libro al cual el ser humano sin el espíritu no puede entenderlo. No puede entender la misma sabiduría. Sí, vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor,
tener el Espíritu, tener la salvación y poder transmitir vida. Solamente puede transmitir vida a alguien que conoce el Evangelio. Quien no conoce el Evangelio no puede recibir la salvación, por consiguiente no se la ha podido transmitir a nadie. Hemos orado y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.